Buenas noches, mi nombre es Daniel Rodrigo Salvatierra Figueroa y este es el canal Zeus PSIJ, que es un acrónimo de Zeus Psicología Junguiana. Hoy vamos a continuar con el tema de el proceso de individuación. Hola Andreita 150, Natalia Pulgarín, buenas noches, qué rico que se están uniendo, muchas gracias por participar. Bueno, entonces venimos hablando del proceso de individuación. Natalie Pulgarín, excelente. Eh, entonces venimos hablando del proceso de individuación y vamos a hacer un pequeño resumen, como la carrerita, y vamos a ampliar desde donde nos quedamos, que es la descripción del proceso de individuación, varias partes. Entonces, habíamos iniciado diciendo que el proceso de individuación, definido por Jung, es un lento proceso de adquisición de la conciencia. La tiza de Jung, buenas noches, don Edgar. Jung habla de este proceso que es a través de los sueños, se da a través de los sueños, ¿cierto? Para Jung fue esto muy importante porque él pudo ver que a través de los sueños parecía que hubiera como una inteligencia interior que podía hablar digamos que a la parte consciente de cada una de las personas sobre posibles temas que estuvieran ocurriendo en su vida, y él veía cómo en los sueños facilitaba la comprensión o la interpretación en la medida en que él iba viendo los símbolos que estaban presentes en los sueños, ¿cierto? Entonces él elabora una teoría que es la teoría del análisis de la personalidad a partir de ver sueños de sus pacientes que estaban, digamos que, en un sanatorio, ¿cierto? Muchas gracias por los corazoncitos. Buenas noches, Estela Zapata, Mix 122 y Carodel. Buenas noches, qué rico que está por acá, excelente. Entonces, miren, Jung habla de ese proceso, y él habla de que lo más importante cuando llega un paciente a terapia, lo más importante es ir viendo a qué arquetipo pertenece. No necesariamente enfocarnos mucho sobre los problemas que trae, que esa es una forma. Obviamente hay que ir resolviendo los problemas que afugian a la persona, ¿cierto? Presente. Pero sin embargo hay que no perder de vista el arquetipo al cual pertenecen, y eso a veces uno puede ir infiriéndolo a través del proceso terapéutico. Sin embargo, a mí me parece muy encantador es cuando los sueños van entregando esa información, como de que de alguna manera tienen un don por allá guardado que en este tiempo como que se está despertando. Eso es posiblemente un arquetipo. Entonces habíamos visto que este proceso que describe Jung es un proceso que lo han descrito de muchas maneras, en muchas culturas y en muchas épocas diferentes, ¿cierto?, de la humanidad. Habíamos hablado de que Castaneda lo nominaliza como el hombre de conocimiento, un ser que puede despertar al mundo de la realidad y nahual y tonal, y puede entender esas dos realidades, que es como la parte consciente e inconsciente, y cómo es necesario desarrollar un tercer ojo que vaya diferenciándolas y pueda ir integrando una visión, ¿cierto?
él lo llama el hombre de conocimiento. Bueno, y tiene toda una mitología, una cosmovisión encantadora de, de los, de los indígenas chamanes yaqui, que habíamos hablado alguna vez que es posible que provengan de los sacerdotes mayas como del año 600-800, que fueron los que construyeron las pirámides, la mayor cantidad de pirámides. Entonces, eso lo habla desde Castaneda. Desde otro lado, lo hablábamos como el mito judeo-cristiano, en el que nos cuentan la idea del Jesús y de cómo Jesús a temprana edad empieza a ir decidiendo o haciendo su vida pública y empieza a hablar como palabras como mi familia es aquellos que hagan conmigo la voluntad del Padre, ¿cierto? Entonces, eso visto desde otro lado podría estar hablando de los seres que van adquiriendo conciencia, se van despertando y van haciendo la voluntad del sí mismo. Es muy interesante cuando nosotros podemos ir integrando diferentes tipos de conocimiento a un esquema que es el que propone Jung, que parece que pues, ese esquema no es solo de Jung, sino que es un esquema que viene desde hace mucho tiempo dándose en la humanidad, en diferentes periodos de la humanidad, de tal manera que los vamos entendiendo en cada era, que en los eones que va pasando de la humanidad. Entonces, el Cristo habla mucho de parábolas de peces y de labradores, que eran las personas que estaban en ese tiempo, digamos que en esa actividad, ¿cierto? Entonces, los mitos se van como acoplando al eón o a la vida o a la época en que estamos viviendo. Entonces, también habíamos visto que, por ejemplo, en el mito, digamos que de Odiseo e Ítaca, también nos explican más o menos cómo es ese proceso de individuación que propone Jung. Y es un proceso de salir de la isla y vivir lo externo y lo interno y volver a la isla para reconquistar digamos que el poder que tiene allí, ¿cierto? Y volviéndose a integrar pues con Penélope, ¿cierto? Que eso es otra faceta interesante del proceso de individuación, el que tiene que ver con la integración del ánima o del ánimos, ¿cierto? También habíamos visto, entonces, miren que en todos estos mitos hablan de un proceso como de alejarse un tiempo para adquirir otro conocimiento y poder volver a integrar ese conocimiento a la realidad, porque de eso se trata. Es decir, este mito del héroe no es tanto un asunto, digamos que como nos los puede pintar de alguna manera ciertas cosmovisiones, es decir, o una visión actual, es decir, no se trata tanto de una pelea externa como de una batalla interior, ¿cierto? Entonces, esto se puede desdibujar hasta el punto de, pues, que conocemos hoy como personas, digamos, que se entregan mucho a una idea y se sacrifican por esa idea. El ayihá, ¿cierto? Que eso puede estar mal entendido, incluso he escuchado muchas personas del Islam que dicen que eso es una mala interpretación, ¿cierto? El famoso ayihá, o las personas que nosotros vemos como personas que se inmolan y por hacer un daño. Ninguno de los libros sagrados escritos habla de que el proceso que hay que hacer es transformar el afuera,
normalmente siempre nos hablan de una transformación interior, ¿cierto? Y ese es el proceso que nosotros deberíamos realizar con nosotros mismos. Bueno, la idea del proceso de individuación, en pocas palabras, es la idea a la cual se pertenece y manifestarla en esta realidad de la mejor manera posible. Es decir, manifestar, digamos que la idea que porta y brillar de la mejor manera en esta realidad nos puede hablar básicamente de eso que llamamos la realización del arquetipo en nosotros, ¿cierto? Ahora, como siempre he dicho, a veces hablar de estas cosas puede ser mucha poesía, sin embargo, es muy interesante cuando esa poesía ya la podemos manifestar o la podemos ver en sueños y en símbolos que nos traen los sueños, ¿cierto? También habíamos dicho que este tiempo, muy importante, este tiempo de abril, para que lo tengan en cuenta, estos primeros 15 días de abril, como lo habla José Millán y Pablo Flores, son unos tiempos muy interesantes, porque es el tiempo de ir sembrando algo. En lo que llaman las lunaciones, nosotros sembramos algo para que en 6 meses se manifieste. Entonces, algo que quieran que se manifieste en este tiempo es muy importante por la cantidad de planetas en fuego que hay. Entonces, esto nos da para que al menos si sembramos una idea simbólicamente, sembrar puede ser escribir en una hoja, pintar, materializar algo y sembrarlo en una materia. Eso es sembrar una idea. O también pues manifestado en el afuera, bueno, algo que quiero realizar, un proyecto que hace rato tengo en mí y quiero realizarlo. Es muy importante este tiempo que ponga el primer granito de arena. Es decir, el fuego, la particularidad del fuego es que puede hacer transformaciones, o sea, puede hacer unas transmutaciones en nosotros. Y este tiempo es muy importante para eso porque estamos precisamente en el tiempo de una renovación de ideas que necesita la humanidad actual para poder dar un salto. Entonces se hace muy interesante que cada uno de nosotros explore su idea, la que tiene hace rato por realizar, la que es un sueño, que, que de pronto ha tenido obstáculos para realizar, siembre su primera piedrita, muy favorable en este tiempo, ¿cierto? Una de las características importantes con lo que vas a hacer es que primero que lo sintas, ¿cierto? Es decir, que eso es que vibra en mi corazón, que me encanta realizar, que es algo que yo quiero manifestar en el afuera. Y lo que podría ayudar a impulsar esto es de que tuviéramos como una intencionalidad hacia la humanidad, a prestar un servicio a la humanidad. Eso, digamos que es muy favorable en este tiempo y ojalá pues cada uno de ustedes pudiera manifestar eso y tengan en cuenta como algo para hacerlo. Recuerden algo. Este tiempo es un tiempo cuántico, diferente al tiempo lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy posible que fuerzas inconscientes surjan para apoyar tu idea. Personas, me encontré con la persona que era,
hable de su proyecto, hable con otras personas, de esa idea que tiene, compártala. Eh, Muy interesante los trabajos de grupo y de grupo, digamos, que vibren con la misma emocionalidad y vibren con lo mismo que tenés como idea. Muy, muy favorable en este tiempo para que lo tengan en cuenta y lo puedan realizar. Y pónganse algo en la cabeza. ¿Qué tal si yo lo que quiero hacer no tuviera obstáculos? ¿Cómo lo haría? Y no se pongan a pensar que obstáculos solamente pueden ser dinero, sino todos los obstáculos que ustedes alcancen a imaginar. Párense ya realizando eso que quieren hacer. Y muy interesante que lo vayan escribiendo, que lo materialicen escrito. Yo, yo quiero ser una persona que hable de los sueños a nivel internacional, ir a países, viajar y poder hablar con personas para que cada vez comprendan que los sueños es algo muy importante para sus vidas. Y quiero recorrer mi país, Chile, quiero viajar a él, quiero ubicarme allá. Entonces, escriban eso, materialícenlo, escríbanlo. Y de alguna manera, bueno, esto que sueño, ¿cómo lo voy a hacer? No se pare en los peros. Hay que mirarlos, pero haga de cuenta que no hay peros para realizar lo que usted quiere. Bueno, esto porque hay unos planetas muy importantes en este tiempo, muy importantes, y mente con personas. Bueno, habíamos hablado de ese tiempo. También habíamos hablado de cómo se da el proceso de conciencia, que lo expliqué como en algunos ejemplos, cómo se da el proceso de conciencia en el proceso de individuación a través de ver los sueños. Es decir, primero hablemos como del proceso de los sueños. El proceso de los sueños, habíamos dicho, para la interpretación de un sueño es muy sencillo. Básicamente usted que es el soñante, pues que tiene el sueño, ojalá se acuesta temprano, no vea mucha televisión, deje digamos que la bóveda celeste como tranquilita y no mucho computador, acueste de temprano y tenga una grabadorcita o un celular, pues digamos que en modo de avión para que no esté conectado, no lo afecte la radiación y deje la aplicación de la grabadorcita prendida o tenga un cuaderno a la mano y no mueva la cabeza al despertarse, relate su sueño. Entonces, hoy es tal día, ¿cierto? Hoy es tal día, relata su sueño y al terminar su sueño dice lo que siente, cómo se siente con este sueño. Este sueño me da mucha vitalidad, quedé encantado con este sueño, estoy súper energizado con este sueño, o este sueño me dio, qué dolor tan horrible, estoy llorando, o, todas las impresiones que viva del sueño, hay que registrarlas en el sueño. Y por último, póngale un nombre al sueño, no lo piense mucho. Es el sueño es el nombre que usted asocia al sueño de entrada. Eso nos da varias pistas en la forma cuando lo vamos a interpretar. Porque cuando se va a interpretar un sueño, lo primero que hacemos es que, bueno, el soñante, pues ojalá haya escrito, pues digamos que el sueño de una manera que se pueda leer, que lo pueda recordar, y por eso a veces las grabadoras son tan buenas. Entonces, escuchamos el relato del sueño, de todo el sueño, lo partimos como por escenas y luego cogemos cada escena y vamos ampliando para entender los personajes que allí aparecen,
los objetos que aparecen, los símbolos que aparecen y las relaciones interpersonales que aparecen en cada una de las escenas, porque eso nos da unidades de información. Es decir, las unidades de información son los símbolos que cuando nosotros los ampliamos ya nos pueden dar una mayor información, y esta información normalmente la debemos contrastar con el soñante, con la realidad del soñante, ¿cierto? Eh, Hola, bueno, se pausó como un ratico. Entonces, miren, los sueños nos van diciendo de alguna manera cómo se van dando ciertas realidades en nosotros. Por eso lo importante de los sueños, ¿cierto? Porque nos ayudan a entender no solo el momento presente, sino los momentos pasados, incluso a veces nos pueden hablar de momentos futuros, que es muy interesante los sueños cuando nosotros podemos ir anticipando cosas. Quiero ahorita como ir dándose ejemplos para que puedan ir como aclarando esto que estoy contando. Bueno, tus cursos de sueños son mágicos. Cristina Jaramillo, nos regalas esa realidad que a veces no podemos ver por nosotros mismos. Muchas gracias, Cristina Jaramillo, qué rico. Cristina es mi mujer, es un amor. Bueno, miren que, bueno, quería hablar como de ciertos ejemplos. Bueno, hoy les quiero recordar. Hoy es viernes de sueños. Las personas que quieran que hacerle un aporte a la interpretación de un sueño, por favor me alzan la mano, me escriben, yo tengo un sueño, yo quiero contar un sueño, y de aquí pues yo le hago la invitación y hablamos del sueño, ¿cierto? Entonces, por favor, me van hablando, me van contando. Y muchas gracias por los corazoncitos, nos ayudan mucho a ser visibles, entonces muchas gracias por los corazoncitos. Bueno, por ejemplo, miren, a veces los sueños nos pueden, en pocas imágenes, nos pueden ir ayudando a entender cómo ha sido una forma de la realidad que yo he vivido, ¿cierto? Entonces, y de hecho, incluso una de las cosas más interesantes con los sueños es que en la medida en que las personas se van relacionando mejor con sus sueños, es decir, tienen su cuadernito, lo van escribiendo, van pintando, van haciendo las tareas, pues que yo normalmente pongo tareas. Las tareas son normalmente aspectos muy psicomágicos, como de vaya a pintar esta parte del sueño hace un acto mágico en la realidad. Eso es lo que Jung habla de imaginación activa, que consiste en nosotros, como los sueños nos traen símbolos a la realidad, si nosotros trabajamos con estos símbolos en la realidad, podemos mover también nuestro mundo inconsciente. Y eso es bastante efectivo, muy interesante. Entonces, bueno, les voy a ir como contando como algunos ejemplos que he visto en los procesos terapéuticos, para que vayan entendiendo esto que estoy hablando. ¿Listo? Recuerden, hoy es viernes de sueños. Por favor, sueños. Todos los que quieran que hablemos de sus sueños. Entonces, por ejemplo, me recuerdo, yo tengo un sueño pequeñito. Natalie Pulgarín, perfecto, Natalie. Entonces, Anatatis, qué bueno que vienes. Bueno, entonces vamos a darle la entrada a Natalie Pulgarín, a ver cómo es que se hace eso. Transmitir con Natalie Pulgarín.
Ahí te estoy invitando, Natalie, transmitir. Entonces, Natalie, estoy pendiente a que recibas la invitación y te conecto. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué Ah, rico que te animaste a contar un sueño. sí, lo tengo muy fresquito y además fue pequeñito, pero me impactó bastante. Bueno, ¿este sueño cuándo fue? Fue antier, Perfecto. sí, antier. Entonces, o sea que está recién salido del horno. Sí, Excelente. Bueno, entonces arranca con tu sueño, Natalie, por favor. listo. Estábamos en la casa de mi abuela materna. Mi abuela materna ya falleció. Y resulta Sí, que estábamos bañando a mi abuelita, no me acuerdo con qué otro familiar, y mi abuelita estaba sobre la poceta, pues las pocetas de las casas viejas, que está como el sí, lavadero y un pedazo que es como un pozo hondo. Y estaba mi abuela sobre la poceta y entre otro familiar y yo le estábamos echando como cocaditas de agua, o sea, le lanzábamos agua. Y mi abuela era como una niña chiquita, pues pero era mi abuelita, estaba viejita y era toda feliz y decía, ay, qué rico, ay, qué rico. Y una cosa curiosa del sueño era que le faltaba una pierna. Pues a mi abuela nunca le faltó una pierna. Pero en el sueño tenía una prótesis en la pierna, ya estaba frente a mí, era como en la pierna izquierda de ella no estaba. Y me o- desperté y ese día incluso estaba en la casa de mi mamá, pues la casa de mi abuela, y me desperté como, ay, soñé con mi abuelita. Ese es el sueño, pues un sueño pequeñito. excelente. Bueno, no te vas para hacerte varias preguntitas, ¿listo? Ok, listo, dale. O sea que tu abuela materna está viva o está muerta. Dijiste que estaba muerta. Sí, está muerta. ¿Y hace cuánto está muerta? Hmm, Yo creo que Mucho hace más rato, o menos, sí, hace mucho rato, más o menos 15 años, creo. 15 O años. O más. sea que te tocó tu abuela a muy temprana edad. Sí, me tocó Y a, como, ah, como de cuántos años. más o menos hasta los 13, no, hasta los 14 años me tocó mi abuela. Ok. Y la abuela muy querida con vos. Sí, abuelita adorada, esa que compraba dulces y nos los daba a los nietos a escondidas de los papás. Ok. Y vos le estabas bañando con quién? No sé, era otro familiar. O sea, en el patio de la casa habíamos varios familiares bañando a la abuelita. Y otro familiar Ah, yo le estaba lanzando agua como con coquitas y mi abuelita parecía una niña como, ay, decía, qué rico, qué rico. o sea que había varios que estaban bañando a la abuela. Sí, Pero vos recordás básicamente como a una persona ahí, pero como familiares o qué? sí, eran familiares. Familiares, claro. Y, y vos qué edad tenías como en el sueño. Creo que la actual. Ok, perfecto, la actual. Muy bien, claro. Muy bonito el sueño, porque nos puede explicar varias cositas interesantes, porque mira, cuando nosotros hacemos la actividad de bañarnos, ¿cierto? Bañarnos es limpiarnos, asearnos, ¿cierto? Entonces, los baños normalmente están asociados con, con limpiar algo, ¿cierto? Sí, Curiosamente, mira que vos decís que ella estaba como en una poseta, ¿cierto? sí, Es decir, no es un baño, sino que es un lugar donde normalmente se lava, es como la ropa, ujú, ¿cierto? La ropa está asociado a normalmente lo que nos ponemos, ¿cierto? La ropa es lo que nos ponemos para salir hacia la afuera. Entonces la ropa habla mucho de los egos, como, porque eso es lo que nosotros nos ponemos para salir. Es decir, eso es lo que nos ponemos psíquicamente para entablar relaciones con otros.
es como un aspecto del ego, ¿cierto? Ujú. Como están bañando la abuela, ¿cierto? Y son varios, es posible que el sueño esté hablando de que hay una limpieza con respecto a una imagen de la abuela, ¿sí me comprenden? Es Sí. como que hay una limpieza con una imagen que se ha tenido de la abuela. Yo no sé si eso hace, digamos que es preciso para el momento que vos estás viviendo o para lo que, digamos que las cosas que estás viendo en tu familia. El asunto es que la abuela tiene una prótesis. Ujú. Ella Ella en la nunca realidad, tenía prótesis. ella en la realidad no tuvo prótesis. Ujú. Entonces, eso es muy interesante y me das pie como para contar un aspecto, voy a ampliarme un poquito, ¿sí? Dale. Mira, Sí. eh, es importante saber en la edad que vos tenés, que viviste con la abuela, o sea, de 0 a 14 años, es una Ujú, época en que, digamos que llegaste hasta la adolescencia, ¿cierto? ujú. Entonces, de alguna manera, cuando uno ve algo postizo o que no es natural en una persona, eso quiere decir que es como un injerto, como algo que no es de ella, ¿correcto? Una prótesis en un pie puede estar hablando de que hay una parte de ella que vos no ves que sea natural de ella, ¿correcto? Esos sueños son normales, son normalmente aspectos que pudieran estar diciendo en vos dos cosas. Una, bueno, ¿tu abuela alguna vez tuvo problemas en algún pie, en alguna pierna? Pues cuando ya Físicamente. estaba muy mayor, ella murió como de 93 años, pues tenía los problemas de la edad, pero digamos que hasta sus últimos días ella pudo caminar, pues en realidad Ok, no es como que perfecto. yo encuentre lo que vi en el sueño en lo que vi en la realidad de mi abuela, no. Es muy interesante contrastar eso, ¿cierto? Ujú. Porque mira, es posible que eso pudiera estar hablando de una faceta como, como que no era propia de la abuela. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que lo entendas más claro. Cuando, por ejemplo, un niño, eh, digamos que el papá es violento con él, podría estar, digamos que, y algún día le pega una patada, es muy posible que el niño vea que el papá es un pirata con una pata de palo. ¿Sí me entiendes? Ujú. Es decir, él hace la asociación porque él no puede concebir que el padre le haya pegado con ese pie. Entonces, por eso lo puede manifestar como una pata de palo. ¿Sí? Esa es una forma de entender. ¿Sí? Es decir, que de pronto, de alguna manera, esté el sueño diciendo que hay unos aspectos que de pronto no viste en la abuela o que hay unos aspectos que vos sentís que no eran naturales de la abuela. Entonces sería muy interesante que vos pudieras, digamos que, ir asociando si de pronto estás haciendo un trabajo personal o en la familia o de pronto un trabajo colectivo con una imagen que se tenga de la abuela. Eso Sí, casa con la sí. realidad más o menos. Yo creo saber más o menos por dónde va el asunto, porque digamos que de unos años por acá he caído en cuenta de que la realidad que pues tuvo la familia toda la vida de la abuela y su rol como matriarca, digamos, de la familia era otro, pues porque la idea había sido contada como de una forma muy romántica en su relación con mi abuelo, que fue de toda la vida, y bueno, como con muchas flores y mucho adorno, pero ahora es como que
estamos dándonos cuenta, o por lo menos yo, de que fue muy injusta la relación que tuvo con mi abuelo en muchos sentidos. O sea, mi abuelo la conoció a ella cuando tenía 7 años, él le llevaba un montón de tiempo, le dijo, te voy a esperar, la cogió luego de 14 años, luego 16 hijos, ella fue una vida, pues toda la vida fue una mujer sumisa, una mujer que dijo, hay que obedecerle al esposo, hay que ser obediente con el señor con el que uno se casó. Entonces, digamos que eso es otra realidad que ahora tanto yo como otras personas en la familia caemos en cuenta, pues como de ahí, venga, pues las cosas no eran tan lindas para la abuela como, como nos las contaron, pues como siempre. Entonces, de pronto va Claro, por eso. excelente. Muy bonito porque mira que el sueño está hablando de que ustedes están limpiando a la abuela. Sí, porque yo creo que somos varios los que hemos caído en cuenta de, pues, de que esa dinámica entre el abuelo y la abuela no era tan, ay, pues como siempre nos la habían contado. Claro, sí, y es posible que de pronto también pudiera estar significando que los pasos, pues porque las prótesis es una pierna y con la pierna uno camina, que de pronto Ujú. los pasos que ella dio no eran pasos pues como Propios. naturales, propios, sino que Sí. había otra cosa en ella, que vos detectás como un problema de prótesis en la pierna de la abuela, ¿cierto? Estaba en la pierna Entonces, izquierda la prótesis. En la pierna pero izquierda. entonces, mucho ojo, Natalie, mucho ojo, que es la parte más importante de los sueños. Es decir, mm, ¿por qué viene el sueño a este tiempo de tu vida? ¿Cierto? Entonces, el sueño es posible que esté viniendo a esta época de tu vida por lo que me estás diciendo, porque entre la familia ya se ha hablado de que ya que la abuela tuvo una vida que normalmente de pronto no era pues como lo mejorcito, ¿cierto? Pero Ujú, también como el sueño es tuyo, es posible que te esté hablando de que pues mucho cuidado con los pasos que das. ujú. Sí, Eso yo creo que le queda como claro entenderlo a usted, ¿o no? sí, claro. Perfecto. Tiene Sí, sentido. sí, pues, para no entrar mucho, pues, como en la intimidad, me parece que es posible, recuerden, los sueños siempre llegan en una época, ¿cierto? ¿Será que Te entonces perdimos, Dani. esto lo que tiene? Se quedó cargando un momentico, no te escuché la última parte, porque se desconectó, se quedó cargando un rato. Entonces, lo importante es no solo la interpretación del sueño, sino que por qué el sueño aparece en este tiempo en mi vida. ¿Para qué? Ujú, Entonces, sí, normalmente, pues, esa parte ya le queda como al paciente, digamos, que trabaja ya atando, digamos, que los sueños, la interpretación del sueño con la realidad, y que yo creo que ya más o menos la cogiste clarita. sí. Perfecto, Sí, Daniel, listo. muchas gracias. Muchas gracias, Natalie, por tu participación y por favor, coméntale a tus amigas, a tus amigos que vengan aquí a contar sueños. Chao, chao. Chao. Bueno, tú le puedes dar una X ahí al usuario tuyo para salirte, porque es que de Yo aquí, creo, amén. sí, porque de aquí no sé cómo. Listo, perfecto. Muchas gracias, Natalie. Bueno, ¿en cuál lado estaba la prótesis y hasta qué altura? Ah, bueno, nos quedó como eso ahí. Eh, Muchas gracias, don Edgar, pero bueno, no lo pillé. Bueno, ¿alguien más tiene, si alguien más tiene otro sueño, pues todavía tenemos tiempo, son las 8:40, así que por favor vayan trayendo sueños. Entonces, les voy a contar como ciertos procesos que he visto y cómo se han dado y los sueños que van apareciendo en estas personas. O sea, entonces, para que vayan atando cómo es que se da un proceso.
Entonces, recuerdo mucho, bueno, uno tiene que entender que un proceso de individuación no para, no termina, porque es un proceso de conocimiento toda la vida. Ojalá usted esté presente y atento a sus sueños toda la vida. No es una cosa que voy a hacer un ratico, sino que voy a tener en cuenta mis sueños y los voy a escribir todo lo que más pueda, ¿cierto? Porque en la medida en que vos te vas relacionando con los sueños van haciendo mucho más fáciles para la vida. Y resulta que es que el proceso de individuación va cambiando en la medida, los temas que aparecen en los sueños van cambiando en la medida en que vos vas resolviendo tus sueños. Es necesario entender que los sueños no solamente son para una interpretación y listo, qué bueno que apareció este sueño, qué bueno que lo pude interpretar y ya. No. Los sueños, el proceso de individuación no se da en la cabeza. Eso es una falsa noción que se tiene, porque yo veo que a mucha gente les gusta el proceso mental. Y Jung no es para procesos mentales, Jung es para un proceso de integración de lo mental con lo corporal. Entonces, por eso es que no solo hay que ver los sueños, sino actuar en concordancia con los sueños. Es decir, los sueños no solamente los tenemos que interpretar, sino que normalmente, ojalá los sueños usted los pueda vivir, experimentar, realizar en concordancia con lo que está diciendo el sueño. Porque en esa medida es que se establece una relación más fuerte entre tu mundo consciente y tu mundo inconsciente. Esa es como la idea, ¿cierto? Entonces, en el proceso de individuación van apareciendo temas. Normalmente son temas a resolver. Uno los ve como temas simbólicos, pero realmente más que temas simbólicos son como temas que necesitan ir resolviéndose. Por eso lo interesante es que nosotros veamos los símbolos que aparecen en los sueños. Es decir, en muchas ocasiones aparecen situaciones como de que repetitivas. Por ejemplo, un paciente me contaba pues que está pasando como por el tema del popó, porque en base no puedes soñar con que está en baños, con que se defeca dentro del pantalón, que se va a, digamos que a limpiar y es el baño es como 360 grados, ahí no hay nada, todo el mundo lo puede ver. Entonces se hace muy interesante como ese sueño porque veíamos cómo centremos en esa partecita, cómo había algo que tenía que liberar, desalojar de él, pero entonces tenía ciertas dificultades porque se tuvo que hacer popó con los pantalones puestos. Y después se estaba limpiando y todo el mundo lo veía. Era un baño pues como público, todo el mundo lo veía. Entonces muy, muy interesante porque lo que estaba mostrando el sueño es algo que tiene que desalojar, pero que parece que diera vergüenza de desalojarse, de despegarse de algo, ¿cierto? Entonces, esos sueños que hablan, digamos que como van cogiendo temas, es muy importante el tema y lo simbólico del tema, como que la caca tiene amplia significación, porque digamos que es lo que el cuerpo desecha cuando ya le ha quitado todos los nutrientes que le sirven al cuerpo. Es decir, debe salir algo que ya no sirve para el cuerpo, ¿cierto?
psíquicamente podría estar hablando de que pueden haber estructuras psíquicas o digamos que comportamientos que vos tengas en la realidad, ideas que tengas en la realidad que ya no sirven y que es necesario desalojarlos de vos. Y eso puede hablar de desapegos. O sea, eh, obviamente, también es muy necesario que cuando nosotros estemos hablando de ciertos temas, ampliemos la significación. Entonces, por ejemplo, la significación de las heces fecales también pueden tener como otra significación interesante, y es en el sentido de que las heces fecales es como algo que uno desecha, pero otro aprovecha. Es decir, en la cadena alimenticia nada se pierde. Entonces, es muy interesante cuando vemos que las heces fecales en otras simbologías, en una simbología más abierta, cuando vamos a un diccionario de símbolos, nos puede hablar de la materia prima con que trabajar. Es decir, es los desechos del cuerpo, lo que has dejado atrás, es importante hacerle un análisis. Obviamente, pues, bueno, si lo quiere hacer fisiológicamente, pues físicamente, ojalá tenga las precauciones de un tapabocas, pues, o para los olores. Es decir, las heces fecales tienen muchas características que para nosotros son hediondas, son horribles, trabajar con eso, qué pereza, quién se va a poner a hurgar, pues como para qué. Pero ese es el trabajo psíquico, muchas veces, ¿cierto? Luis Enrique contaba alguna vez que él sentía que los pacientes eran muy irresponsables, porque lo que iban allá era que lo veían como un retrete, como que allá iban y dejaban toda la mierda, ¿cierto? La idea es que nos hagamos responsables de nuestra propia mierda, ¿cierto? Esa es como la idea. Entonces miren que un sueño puede estar hablando de ciertas temáticas. No siempre habla del arquetipo, de los arquetipos a veces hablan los sueños, pero lo más interesante es que cada uno de ustedes vayan viendo, buenas noches, soñar que va a realizar popó, pero al final no lo hace. SM Valencia, bienvenida, qué rico. Pues si quieres, tenemos 10 minuticos y alcanza a contar el sueño. Eh, Soñar que va a realizar popó. Me avisa si quiere que hablemos del sueño. Si quiere contar el sueño, o lo contamos ya el lunes, pues, ¿cierto? Porque soñar que va a realizar popó, pero al final no lo hace. Claro, es posible que eso puede estar hablando de que hay eso puede hablar de que, miren, cuando las hemorroides o los problemas, digamos que de todo el tracto digestivo que tiene que ver con el colon, es que normalmente no somos capaces de desapegarnos de algo. Entonces es muy importante medir el grado del apego y frente a qué se está teniendo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las hemorroides son eso, o digamos que cuando sangrar pues, defecar con sangre, eh, es tanto el apego que las heces fecales se pegan al cuerpo y para salir tienen que salir con partes del intestino. Entonces eso habla de un grado importante del apego. Y una vez, alguna vez escuchaba yo una historia de un sardino que, que a los pues, 20 años, que quería comerse el mundo pues inmediatamente, y entonces muy ambicioso. Entonces estaba ganando 30 millones de pesos al mes en unos negocios que pues
no eran los más adecuados y no eran pues como los más permitidos por la ley, pero el asunto era que el hombre estaba enriqueciendo y empezó a crecerse muy rápido a los 20 años sin todavía tener una estructura adecuada para vivir el mundo que vivía, ¿cierto? Y entonces esto lo aleja de su padre todo preocupado, y entonces me preguntaba que qué hacía, y yo le decía, pues lo más difícil es que vos tenés que esperar a que este pelado pase por una derrota moral. Me decía, pero es que eso es, pues es que se está juntando con una gente, y yo le decía, protéjalo mientras pueda, pero no necesariamente pues que porque le tocó echarlo de la casa, pues porque estaba demasiado crecido. Y entonces al echarlo de la casa le dio pues mucho susto, como ahora, a menos estando en la casa, yo más o menos sabía cosas, pero ya echado de la casa, ¿cómo? Entonces yo le decía, tranquilo que viene una derrota moral, y esa derrota moral va a ser fuerte. Precisito a los pocos días el pelado vuelve y precisamente con el asunto de que estaba sangrando, estaba defecando sangre, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ya empezamos a ver el asunto, fue muy interesante porque yo le decía, es que el gran problema es que los hijos nos muestran a los padres, eh, digamos que nuestro problema crecido y aumentado. Entonces yo le decía, recordá vos cómo eras por ahí a los 18, 20 años, ¿cierto? No así. Yo me quería tragar el mundo, yo quería hacer era billete a la lata y me metí en muchos problemas con gente más o menos. Entonces yo le decía, eso es lo que llaman un complejo crecido y agrandado. Es decir, ya eso ya está tocando, digamos que lo corporal. Entonces cuando un aspecto de la vida de uno está ya afectando lo corporal, quiere decir que ese aspecto ya está creciendo. Es decir, que pasó de lo emocional ya a lo físico. Entonces ya se está materializando eh, esa distorsión que hay, porque nosotros normalmente materializamos distorsiones, por eso nos enfermamos, porque normalmente vamos decantando en los órganos, depende de la emoción asociada. Entonces, no quiero soltar nada, todo lo quiero para mí. Pues entonces uno retiene hasta las heces. Y para sacarla, tiene que sacar incluso con partes del colon, ¿cierto? Del cuerpo. Entonces uno dice, bueno, el nivel del apego aquí está fuerte. Entonces, claro, de esa manera es que nosotros podemos ir viendo, digamos que asuntos en la realidad que nos pueden incluso hablar, pues, simbólicamente de algunos aspectos que nos están pasando. Miren, una de las cosas que a mí más me ha gustado, pues, como en este proceso que he llevado yo, es ir entendiendo que muchos de los procesos psicológicos normalmente decantan en ciertos aspectos fisiológicos. Entonces, a veces es muy difícil entenderlo en lo psíquico o pillárselo en lo psíquico. Entonces es mucho más fácil como verlo en lo físico. Entonces, muy interesante que nosotros pudiéramos ver qué enfermedades tenemos y asociadas a qué aspecto psíquico estaría, digamos que asociada mi experiencia. Y eso nos puede ayudar como mucho. Entonces, en el seminario pues que les dije que yo estaba haciendo con mi maestro César Hernández en este tiempo, que es de chamanismo y alquimia, estamos viendo precisamente eso. La parte física, las enfermedades,
cómo verlas de otra manera, ¿cierto? Psicológicamente, y de alguna manera cómo curarlas, cómo emplear, digamos que, formas para trabajar eso, no solo desde el aspecto fisiológico, o sea, sanar nuestro cuerpo, sino que también sanar la parte emocional y también sanar nuestro aspecto psíquico. Entonces, bueno, yo creo que voy a ir preparando temas de estos, de un libro que me parece muy interesante y que, bueno, se los voy a compartir. Por favor, escríbanme y me recuerdan, de La enfermedad como camino, que eso es un libro que curiosamente yo, pues llegó a mi vida, a mis manos, como cuando yo me gradué de ingeniero, me lo regaló un amigo, y que hablaba pues como de este aspecto de lo psíquico y de la enfermedad. Este amigo ha sido muy especial, ha sido un amigo muy importante en mi vida, pero porque como que me ha visto con el tiempo hacia dónde voy. Entonces ha sido como un visionario para mi vida. Entonces cuando me regaló ese libro, yo dije, claro, este amigo Andrés, me ha visto como a futuro. Entonces, como que me ha dado unos regalos muy, muy importantes en la vida, y ese fue uno. Y es lo que yo siento que quisiera hablar como en este tiempo, me parece como importante, sobre todo porque nos estamos viendo con muchas afugias, pues como... entonces, creo que voy a ir escribiendo sobre cómo vamos, les voy a compartir esto, para ir compartiendo todas estas enseñanzas que me están dando y que de pronto los puede servir a ustedes. Entonces, SM Valencia no creo, normalmente no da certificados, pero es César Hernández, normalmente no da certificados de los cursos. Bueno, los quiero invitar nuevamente, ya se está acabando, son las 8:59, los quiero invitar nuevamente al próximo curso de sueños en Soñares, el próximo taller de sueños, que va a comenzar ahorita las personas por favor, me inscriben. Son 5 sesiones de 2 horas cada sesión, los sábados tarde, y los jueves de 7 a 9 de la noche son 5 sesiones y el precio es de 134.000 pesos. Entonces, los interesados me escriben por el interno al 300-470-3506. Bueno, nos estamos hablando. Muchas gracias por todos los corazoncitos. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao.